¿Por qué no viniste a verme? ¿Por qué? ¿Será que no lo merezco? Seguimos adelante aquí en Entre Líneas, vamos a hablar de exportaciones y por eso le doy paso rapidito a Danilo Tegaldo. Bien, gracias Alfredo, y como habíamos anunciado, vamos a hacer un balance de lo que ha sido el rubro exportador del país en lo que va del año. ¿Cómo está mirando la Unión de Exportadores las distintas situaciones que hay en la región, sobre todo los principales socios comerciales, en el mundo en realidad? ¿Cómo está la balanza comercial con distintos países con los cuales Uruguay tiene intercambio? Y por eso estamos con Teresa Eisenberg, a quien le agradecemos mucho. Buenas noches, gracias por venir. Gracias a ustedes, un placer estar con ustedes y bueno, hacer una reflexión y un balance de cómo nos ha ido en este año. Teresa, ¿cómo están cerrando los números? Bueno, a la baja, el año pasado fue el último año que hicimos récord de exportaciones y este año lamentablemente vamos a tener alrededor de un 11% de baja con respecto al año pasado y eso es debido a cómo los mercados que nos están comprando hoy han disminuido en volumen y en precio nuestras compras, nuestras ventas, perdón. ¿Cuáles fueron las principales caídas que tuvo el país? Y bueno, tenemos en Rusia, tenemos en China, en la Unión Europea y Estados Unidos se ve como al alza, por suerte. No todo lo que uno quisiera, pero es lo que... Sí, con una gradualidad, ¿no? Exactamente. No ha tenido un cambio importante, gradualmente. Va creciendo Estados Unidos, pero también tenemos bajas en lo que es al barrio, al Mercosur en particular, incluido Venezuela, y los demás países que a su vez son países petroleros, o sea que la baja del petróleo también los afectó. Está incidiendo. Un 11% aproximadamente va a ser el cierre en la caída. En cuanto a dinero, ¿cuánto representará? Y estamos hablando de cerca de, tengo acá las cifras, cerca de 500 millones de dólares aproximadamente. Bien, ese 11% representa unos 500 millones de dólares. Concretamente, recién hacía referencia a uno de los principales socios comerciales en estos años, que ha sido Venezuela. Antes de entrar a hablar sobre lo que ha sucedido en las últimas horas políticamente y cómo ustedes pueden vislumbrar la realidad, ¿qué ha pasado con aquel acuerdo que hace unos meses atrás el Poder Ejecutivo anunció el propio presidente de la República, acompañado por una parte de su gabinete, respecto a un acuerdo comercial importante, un acuerdo, digamos, financiero también, porque incluía la tarifa petrolera, la factura petrolera en el acuerdo? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Venezuela está pagando? ¿Ha salido exportación uruguaya hacia Venezuela? Bueno, el acuerdo que se firmó fue un acuerdo que tuvo varias etapas. La primera fue que ANCAP con PDVSA cerraran sus números y nosotros le adelantamos un dinero que debíamos por petróleos a Venezuela. Venezuela hizo una quita, o sea, cobró menos de lo que nosotros debíamos y luego a partir de ahí se establece que va a haber un dinero para pagar las exportaciones realizadas de Uruguay a Venezuela. En materia de lácteos, en particular, y del futuro del comercio con Venezuela. Lo que no se logró es que Venezuela pagara lo pasado, sí, la deuda que tenía la con deuda algunas empresas anterior, uruguayas. Que hay de todo, hay laboratorios incluidos, hay alimentos, pero eso no se tocó. Lo que sí hay, un fideicomiso, que es un dinero que se va a depositar en el Bandes y que a partir de ahí el Bandes va a ir pagando futuras exportaciones. Lo que tampoco se ha concretado el 100% como se había acordado. O sea que, y la deuda con las empresas que están por fuera de ese fideicomiso sigue pendiente. Sigue pendiente y eso es bastante preocupante porque hay empresas que dependen muchísimo de ese comercio que ya realizaron con Venezuela y que necesitan, hablamos de millones de dólares, ¿no? Y entonces en algunas son 10 millones de dólares y es importante, claro, que las empresas puedan seguir funcionando
y con ese dinero poder poder pagar todas sus deudas, sus necesidades en la interna. Y ahora, hablando políticamente, no van a ustedes a entrar a un análisis político, evidentemente, pero digo, viendo lo que puede llegar a suceder en Venezuela una vez que conocimos el resultado de las elecciones legislativas de hace pocas horas, ¿qué piensan? ¿Cómo vislumbran el intercambio comercial con el país caribeño? Ya está complicado, lo mismo nos pasa con Argentina, está complicado el comercio bilateral. Lo importante acá es que las partes se encuentren, negocien, oposición y gobierno, porque depende o sea, ellos están trabajando para que el pueblo de todos los países puedan desarrollarse, crecer y vivir mejor. Entonces, alentar a las partes políticas que negocien, que se encuentren y que puedan hacer crecer sus países. Claramente Venezuela necesita comprar. Exactamente. Claramente necesita comprar, como también claramente Argentina necesita comprar para seguir produciendo, para seguir desarrollando sus empresas y para que Argentina pueda seguir exportando. Si no tienen insumos, no compran insumos, no producen insumos en sus países, evidentemente paran a la industria del país o no desarrollan la industria del país. Entonces, siempre nosotros dijimos desde la Unión de Exportadores que esperamos que tanto a Argentina o a cualquier país del mundo le vaya mejor, porque a nosotros nos va a ir mejor. Claro. Antes de seguir consultando sobre algunos socios comerciales importantes que tiene nuestro país, quiero preguntarle por el desempeño y el rol que ha cumplido la Cancillería en estos meses de trabajo. Nosotros trabajamos directamente con la Cancillería, codo a codo. Es más, cada vez que hay cursos en el Instituto Artigas, nosotros participamos comentándoles qué es lo que hace la Unión de Exportadores y que cada embajador o futuro tercer secretario, segundo secretario, toda la carrera, sepan que tienen un socio que es la Unión de Exportadores, en donde juntos visualizamos la estrategia a qué países queremos ir y qué queremos hacer en cada país. Y qué queremos que ellos hagan en representación nuestra en cada país donde les toca de destino. Entonces, en ese sentido, el canciller fue de los primeros que nos recibió cuando asumió y ahí delineamos junto con él las necesidades del sector exportador. Y ahí se mencionaba países como continentes como África y distintos países dentro de África, donde Uruguay no tiene en todos los países embajadas, pero que la Cancillería ha hecho un esfuerzo importante en posicionarse con una embajada. Hay, por ejemplo, en Egipto, tenemos en Angola ahora, nueva, y también en Sudáfrica, que siempre estuvo, pero Sudáfrica no podía ser concurrente de ese país, ese continente tan grande que es África, donde hay muchas necesidades e importan muchos productos de todas partes del mundo. Claro, está bien. Si yo le pido una calificación del trabajo de Nin y su equipo hasta ahora, ¿sería bueno, regular o malo? No, excelente, excelente. Y es más, está saliendo a países donde están creciendo las economías y donde nosotros necesitamos colocar nuestros productos. Bien. Hay una estrategia mancomunada y excelente. El cambio político en Argentina de los próximos días va a implicar, entre otras cosas, probablemente un cambio en lo que ha sido la conducción económica del país llevada adelante por Cristina Fernández en estos últimos años. ¿Qué espera de Argentina? Porque la varita mágica no la tiene nadie. No, y va a llevar tiempo, sabemos, no es de un día para el otro. Pero ¿Devaluación esperan, por ejemplo? Hay temas, supongo que lo tendrán que hacer, tendrán que también... ¿Les preocupa, por ejemplo, eso en cuanto al tipo de cambio acá en Claro, Uruguay? porque a nosotros también nos preocupa la devaluación que hizo Brasil, porque Brasil llega más barato que nosotros, entonces nos descoloca en los mercados internacionales y por eso es la baja de las exportaciones, porque además de comprarnos menos, no llegamos con el precio. Entonces, Argentina lo mismo. Pero Argentina tiene que recomponer toda su industria que tiene problemas para producir dentro de Argentina porque no tenían insumos que compraban en el exterior para desarrollar esas industrias y entonces sí nos preocupa, pero bueno, son deberes que tiene que hacer.
Después están los deberes que tenemos que nosotros hacer acá adentro, dentro del país, para paliar esas situaciones que son reales y que se vienen. ¿Y qué tan desalineado está el dólar, el tipo de cambio nuestro, respecto a los principales socios comerciales? Y bueno, mire, yo lo que le puedo decir y comentar es que estamos acumulando un descenso del 47,3% desde el 2004, el tipo de cambio. Entonces, es difícil competir en esas condiciones. Y a la prueba nos remitimos, la baja sustanciosa de nuestras exportaciones. Hablando de Argentina, vuelvo sobre el tema, no hay varitas mágicas, sabemos que tiene que llegar a grado inversor, que eso sería lo máximo para Argentina, es llegar a grado inversor, porque ahí vendrían nuevamente las inversiones y bueno, es de esperar que vayan haciendo los deberes para llegar a ese objetivo, que tiene mucho por andar. Mientras tanto, nosotros debemos hacer nuestros deberes propios. Bien, no quiero cerrar el final de la nota sin preguntarle por la exploración de mercados nuevos. Por ejemplo, veíamos que por allí se colaba Turquía, por ejemplo, como uno de los principales mercados en estos últimos años. Sí, se está destacando Estados Unidos y Turquía. Turquía por el ganado en pie. Y el ganado en pie se exporta desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que a veces está abierto el mercado, el Ministerio autoriza la venta de ganado en pie y a veces no, por lo tanto lo que se está dando, que ya van varios meses de apertura hacia la autorización de exportar ganado en pie. Y la mejora de Estados Unidos todavía no ha repercutido de forma plena. Claro, nos gustaría que todo lo que no podemos vender en los demás países pudiera ser canalizado hacia Estados Unidos, pero bueno, a Estados Unidos va creciendo muy despacio, pero con seguridad. ¿Y el cambio político en Argentina piensa que va a cristalizar finalmente el acuerdo Unión Europea-Mercosur? Digo Sí. porque Argentina había representado un freno en esta materia. Claro, pero ya últimamente Argentina, nosotros hablamos con los exportadores argentinos y nos decían que ya habían presentado las listas también. Hoy está en manos de la Unión Europea y estamos viendo de seguir negociando ahora en estos meses, de avanzar porque nosotros no se olviden que estamos fuera del sistema generalizado de preferencias, que era un sistema por el cual nos permitía entrar con menos aranceles a la Unión Europea y nosotros hoy ya no estamos dentro de ese sistema. Por lo tanto, sectores como el cítrico se ve está perjudicado por no estar, y si tuviéramos un acuerdo con la Unión Europea tal vez no tendríamos esa problemática. Los cítricos también pudieron rehacer sus negocios con Estados Unidos, y eso es una buena cosa, y es por haber negociado el tema sanitario, que hacía 25 años también que estaba cerrado. Teresa, quedan muchos temas para conversar, por supuesto, queda pendiente una nueva charla. Agradecemos que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien, Alfredo. Muy bien, última pausa y enseguida hablamos sobre la Comisión Investigadora Parlamentaria de ANCAP, que está prácticamente terminando con su labor, algunos días de trabajo tan solo. Vamos a ver cuáles son los principales o las principales conclusiones que están sacando los diferentes sectores políticos. Ya venimos. Hablando tantas veces y no diciendo nada.